Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos en este momento reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, pero aquí sobre todo al decir reflexionar el Evangelio de San Lucas estamos reflexionando directamente sobre Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo, llamémoslo de esta manera, Hechos de los Apóstoles, de la obra lucana. Lucas divide en dos grandes partes su Evangelio. Por una parte, los hechos de Jesús, el accionar de Jesús, cómo Dios se hace carne, entra en nuestra historia. Y este es el segundo momento, ¿verdad?, en que Dios se manifiesta a través del Hijo. Es la persona. Personare, persona, quiere decir cómo suena, cómo resuena, cómo Dios se hace presente en medio de nosotros. Y esto es lindo, ¿verdad? Y agradecemos verdaderamente y tenemos que ser sabios ante esto cuando descubrimos cómo Dios se manifiesta en nuestra vida y cómo Dios entra entre nosotros. Vean la persona. Bueno, y ahora entonces seguimos en la segunda partecita, queridos hermanos, y procuramos entender lo que nos dice. Aquí entramos con uno de los elementos esenciales porque la tercera parte del Evangelio de Lucas nos lanza a nosotros al mundo. Nos lanza a nosotros para que seamos responsables en la edificación de este mundo nuevo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de nosotros mismos. Cuando hablamos de la fuerza del Espíritu Santo, hablamos del accionar del Espíritu en la vida del hombre. Y esto tenemos que ser conscientes, como yo les dije hace rato, ¿verdad? Entonces, en los cursos anteriores, ustedes tienen que volver a mirar, a leer un poco, a entender, Ñande humilla, a reflexionar. Nosotros terminamos el último, ¿verdad? Y vuelvan a YouTube, ustedes ahí van a encontrar a Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, la parte del Evangelio de San Lucas, y aquí con este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, versículo 45, reflexionábamos anteriormente que todos vendían, dice, sus propiedades y sus bienes. Distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Y aquí, algunos quedan un poco así como diciendo, vaya y tengo esas propiedades y tengo esos bienes. ¿Viste? Pensamos mucho nosotros en elementos de los bienes materiales, que en el fondo también es así, ¿verdad? O sea, los bienes materiales, que son los bienes de la naturaleza, los bienes de la creación, lo que nosotros adquirimos, lo que nosotros tenemos, etc. O me hago bienes materiales, jamás o me añan de mamba, de la yayowa.
yo compré de fulano, jamás vio la vender, a veces al final la mala, el último vendedor que al final no te vendió, te regaló, te dio. O ve algo ñande yara. Dios, ¿verdad? Etcétera. Y ahí comienzan nuestras organizaciones, nuestra mente, nuestra forma de organizarnos. Y bueno, es una forma. Hasta ahora es esa la forma como se distribuye un poco y se organiza nuestra sociedad. No sé si en un futuro, no sé, dentro de 2000, 5000 años o 10.000 años, no sé cómo se organizará el hombre. Si existirá todavía la propiedad privada, si vamos a tener esta forma de organización o no sé. Sí, hay futurólogo, ¿entendiste? Pero por lo menos ahora miramos, nosotros que nos llamamos cristianos, nuestra futurología está aquí, ¿verdad? El hecho de buscar, ¿verdad? Y procurar que la realidad de Dios se realice en medio de nosotros. Que la realidad del Señor entonces sea parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Es decir, estamos aquí para vivir, estamos aquí para realizar lo que Dios nos regala. Entonces cuando decíamos, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno, entonces estamos diciendo que nos preocupamos de los demás, que nos preocupamos de nuestros hermanos, que nos preocupamos verdaderamente de la comunidad. Por eso es comunidad, por eso es ideal. Comunidad ideal. Nos preocupamos por esa comunidad para que ofrezcamos lo mejor, para que demos lo esencial y lo fundamental, para que procuremos hacer verdaderamente lo que el Señor nos ofrece y nos pide para ser felices. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Vienen en autobús desde una localidad de Murcia, en España. Son un grupo de 50 adolescentes, peregrinos de la parroquia del Niño Jesús de Yecla. El miércoles han acudido a la audiencia general del Papa. Ha sido una experiencia hermosa donde se puede ver pues, la catolicidad y la universalidad de la Iglesia de tantos países, pues con deseo de escuchar al Santo Padre y sobre todo de manifestarle nuestro amor, ¿no? Nuestro cariño por el servicio y la entrega que está haciendo la Iglesia. Y hay que intentar dar todo lo posible por acompañar a los jóvenes que tengan esta experiencia también de Iglesia. Tras la tradicional bendición apostólica, Francisco abandonó el aula Pablo VI en silla de ruedas y saludando a los presentes, momento muy emotivo para los peregrinos. Cuando el Papa ha pasado por delante de nosotros y le estamos cantando que somos la juventud del Papa porque somos la juventud de Cristo y la juventud de la Virgen María. Muy contento viniendo aquí a Roma, al Vaticano, con este grupo de jóvenes de la parroquia, a ver al Papa, a la cabeza de la Iglesia, a aquella a la que amo, a la que me voy a entregar y a la que voy a servir con todo mi corazón. Durante toda la peregrinación, a estos jóvenes les acompaña un peculiar personaje. Su creador nos cuenta su historia. Es Niño Man, el Niño Jesús, que usamos como instrumento de catequesis para trabajar un poco con los chicos en la parroquia del Niño Jesús de Yecla. Y tiene cómics, tiene dibujos animados. Hola, soy Niño Man y os bendigo a todos y os mando un saludo desde España. ¡Yujú! ¡Venid conmigo! Tras cumplir con la peregrinación, ahora todos emprenden de nuevo su viaje de regreso a España, pero no sin antes despedirse del Vaticano, también incluido el personaje de Niño Man. ¡Esta es la juventud del Papa! Europa vive una de las olas de calor más fuertes de su historia reciente, pero en Roma nieva. Pétalos de rosa blanca caen del techo de la Basílica de Santa María la Mayor para conmemorar la leyenda que hay detrás de la fundación de esta iglesia. Cuenta que una noche de verano del siglo IV, la Virgen María se apareció en sueños a una pareja de nobles romanos y les dijo que construyeran una iglesia en su honor donde encontraran nieve a la mañana siguiente. Esa misma noche, el Papa tuvo el mismo sueño y los tres fueron a la colina del Esquilino de Roma, que encontraron cubierta de nieve a pesar del calor de agosto.
Es una historia que sigue atrayendo a peregrinos de todo el mundo a ese mismo lugar cada 5 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. Pensamos que sería una gran oportunidad para celebrar esta fiesta aquí y conocer el lugar donde se origina. También pensamos que sería adicionalmente especial en nuestra luna de miel. Nos ayuda a crecer un poco más en la fe, creer más y confiar en Dios, en que Él pueda hacer cosas imposibles, y eso nos motiva mucho. Siendo de Polonia, se siente una iglesia en comunión, una iglesia católica, que realmente estamos aquí unidos en la oración. Aunque no todos entiendan el idioma, de esa manera estamos unidos en Cristo. Santa María la Mayor fue la primera iglesia mariana de Roma, construida inmediatamente después del Concilio de Éfeso, en el año 431, que proclamó a María como Madre de Dios. Más de 1500 años después de su construcción, sigue siendo una poderosa declaración sobre el papel central de María en la iglesia. Israel Arenas creó Tabor Producciones y con ella consiguió cumplir un sueño que tenía desde la infancia: evangelizar a través de dibujos animados. Sus películas narran la vida de los grandes personajes de la Iglesia, como San José de Calasanz o Daniele Comboni. Y porque creo que andamos faltos de imágenes que nos relaten la vida, obra y carisma de fundadores, fundadoras y personajes ejemplares que nos resultan testigos de la riqueza de la vida cristiana, del valor de lo espiritual, del servicio a semejanza de Jesús, de cómo Él fue el motor de sus vidas. Tabor Producciones nació en el 2006 y ahora sus vídeos se han traducido en más de 7 idiomas. Se han convertido en una de las pocas empresas en el mundo especializadas en la animación religiosa. Hemos recibido agradecimientos de muchas partes del mundo. Los trabajos a través de Internet los han visualizado muchas personas y están traducidos a los idiomas más comunes, pero también en otros no tanto, como el japonés, tailandés, croata, árabe, por poner algunos ejemplos. Nos llena de gozo saber que las personas que los ven se sienten identificadas, emocionadas y les llega la esencia del audiovisual con su mensaje. Es el mejor regalo que podemos recibir. Encontrar dibujantes, animadores, editores con experiencia profesional y motivados por el proyecto fue todo un reto, pero lo ha conseguido. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes.
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. A ti, Jesús.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas. Y ahora nosotros queremos dar un pasito más, así como estuvimos viendo desde el versículo 45, vendían sus propiedades, sus bienes, distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Se refiere específicamente, en este caso, a esa apertura, ¿verdad? Ya esa cuá, ya esa pessoa, ya para mañana, ya esa cuá, para ese papel ñande yara y ñande, que todo lo que tenemos aquí como riqueza que Él nos da son bienes que pertenecen siempre a Dios, ¿verdad? Estos bienes, estas propiedades, estos elementos de la naturaleza, de la creación, pertenecen a Dios. Y nosotros ahora los estamos usufructuando mientras estemos en esta vida, en nuestro famoso, según el Eclesiastés, ¿verdad? El Coelet, llamado el Hebel Hebelin, Vekol Hebelin, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, es decir, todo es vano, todo es yaguayireía, todo pasa, todo es efímero, ¿verdad? Pero, sin embargo, eso está en nuestras manos, en nuestra vida, mientras nosotros estemos aquí, en estos pocos años, ¿verdad?, en que vivimos sobre la tierra, en estos pocos años en que nos encontramos aquí juntos. Bueno, vamos a seguir un poco más, versículo 46. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El versículo 46. Nos llama en primer lugar a una intimidad, íntimamente unidos, íntimamente, es decir, lo que sale del corazón, queridos hermanos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tenés por dentro? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Entienden? Ocuparse, pero en una forma previa, ¿verdad? Entonces, preocupación, intimidad. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que buscás? ¿Hacia dónde estás orientando tu propia vida? Y entonces, queridos amigos, nos dice íntimamente unidos. Es decir, nosotros en esa intimidad estamos unidos, buscamos esa unidad de vida, estamos procurando sentir, ¿verdad?, la fuerza de un Dios que nos ama, la fuerza de un Dios que nos quiere, y eso es lo que nos une verdaderamente, ¿verdad?, íntimamente unidos. Frecuentaban a diario el templo, Frecuentar a diario el templo es para nosotros el hecho de estar siempre en sintonía, de estar siempre entonces preocupados. El templo es el lugar donde se reúne la comunidad. Algunas veces nosotros pensamos simplemente que el templo es el lugar donde habita Dios, ¿verdad? El templo como tal. Sin embargo, si leemos muy bien desde el Antiguo Testamento, el templo, queridos amigos, según Éxodo, del capítulo 25 en adelante, del 25 en adelante, Dios le pide a Moisés que construya el templo. Ese es el primer momento en el que Dios le dice a Moisés, construir el templo. Pero ¿por qué, queridos amigos, el templo? ¿Por qué Dios le pidió que construya un templo a Moisés? A través de su creación, a través de las obras, dice que Dios mismo, a través de la naturaleza. Y el Antiguo Testamento te habla mucho que Dios se manifestaba a través del trueno, a través de la lluvia, del granizo, del terremoto, del huracán, es decir, la fuerza impetuosa de Dios. Y claro, el hombre quedaba impactado y entonces miraba y decía, qué bárbaro, cómo Dios se va manifestando. Es
Esa era la manifestación de Dios. Pero después, queridos hermanos, viene ese segundo momento en el cual Dios elige a alguien, le llama a Moisés. Capítulo 3, ¿verdad? Le llama a Moisés. Le dice, yo quiero hablar al pueblo, quiero que reúnas a este pueblo y vos vas a ser entonces el que va a interpretar lo que yo, o va a comunicar lo que yo te diga a ti. Entonces, la intermediación. Moisés como pontífice, como puente, el que une Dios al pueblo y el pueblo a Dios. Anderes en duda, ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que quieren? Y entonces vos me vas a comunicar. Es interesante, ¿verdad? Es una teología. Y por último le dice, me vas a construir un templo porque sei juicio añese en diecuera. Y ese sería el tercer momento. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo
perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene en nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué lindo, qué interesante encontrarnos aquí con toda esta teología en que nos dice que íntimamente unidos, ellos frecuentaban a diario el templo. El templo, estábamos explicando nosotros anteriormente, Dios primero se manifestaba a través de la naturaleza, a través de las fuerzas de la naturaleza, a través de la observación entonces de toda la creación. El hombre le descubría a Dios. En un segundo momento, Dios que se manifiesta a través del guía, del líder,
petendo talle va peoña y nada peos en dua peñan de yara y cuamba va peñan de yara heise o mombe use a su pueblo, a su nación, a cada uno de nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Al cajal. Aupea entonces Moisés Ojendu veñan de Yara y le dice al pueblo qué es lo que quiere Dios. Y así también Moisés escucha al pueblo y luego le lleva todas las preocupaciones del pueblo y le dice de Yara, entonces intermediario, pontífice Moisés. Y el tercer momento, sin embargo, en el capítulo 25 comienza hasta el 31, que es muy interesante, del Éxodo, cuando le dice que quiere que le construya un templo. ¿Pero por qué el templo? Porque nos da a entender Dios diciéndole a Moisés, bueno, de ya ya popama la yapuana, agui lleveme ende, pero con angashetei juicio hacia ñemongueta se entiende. Quiero hablar personalmente con mi pueblo. Ahora es como que estamos diciendo, ya hubo un proceso, ya ellos están entendiendo y ellos ya me van a entender. Entonces ya el pueblo, ¿verdad? Hizo un proceso, hizo un camino y ya podemos hablar también con el pueblo. El pueblo ya me puede escuchar. Entonces necesito para eso que me construya un templo, porque en ese templo yo quiero reunir a todo el pueblo. Imagínense, es muy interesante la teología del templo. El templo es el lugar donde habita Dios, pero no como un cuatijaño, no es una jaula donde le tenemos encerrado a Dios. Escuchen bien, queridos hermanos, porque esto es demasiado importante. Porque estamos en la ñandea, pues te ves la oimoague, es una jaula como un Dios. Si está furioso, es un Dios que está en su jaula como un león. Entonces, oye, vos te ves ya que en el templo, que se quede ahí enjaulado entre rejas, chaguaina, ¿verdad? El otro que piensa y que dice, Dios, este es un Dios que me da la paz, que me da la serenidad. Entonces puede pensar, no sé, en un pajarito, en un no sé qué cosa, que está también en su jaulita. Y entonces yo me voy ahí en esa jaulita y me encuentro y miro y observo y le veo al pajarito que está ahí. No. El templo, queridos hermanos, no es la jaula de Dios. El templo es ese lugar donde habita Dios. Pero sobre todo, el templo es el lugar donde acude el pueblo y la gente. ¿Y qué quiere decir acude el pueblo y la gente? Da ella y la cucuatijaño, ya cada uno ojo, o ya pojan mala y visita a mí, o hashea, con han dejado lo que sea. No. ¿Saben, queridos hermanos, cuál era el objetivo del templo verdaderamente? Era el lugar donde tenía que reunirse todo el pueblo, toda la gente, todos los llamados hijos de Dios. Para eso el Señor le pide a Moisés que se construya el templo. El templo es el lugar entonces de la reunión. Y de ahí entonces vendrá todo lo que viene después a continuación. Es ahí donde se tiene que realizar la eclesía desde ahora, pero en el templo. Por eso es que continúa esta narración, es interesantísima. Ya estudiaba, pero Antiguo Testamento. En YouTube tienen que entrar en Antiguo Testamento y busquen la parte del Éxodo, capítulo 25 en adelante, cuando dimos esas explicaciones y esas lecciones, porque tiene muchos capítulos interesantes del 25 al 31, imagínense. Es una riqueza maravillosa. Entonces ahí vamos a entender lo que significa el templo. Y bueno, en esa oportunidad, queridos amigos, nosotros fuimos hablando y fuimos diciendo que es importante que todos se reúnan, dice Dios. Y le pide luego a Moisés, me vas a poner 3 cosas: el arca de la alianza, la mesa de los panes ácimos y la lámpara, la menorá. 1, porque yo les voy a hablar desde el arca de la alianza. ¿Qué había en el arca de la alianza? Los mandamientos. Quiere decir, hablarte del arca de la alianza quiere decir que ya de Yara, oye, bueno, vamos a hacer uno a uno los 10 mandamientos, las leyes
No robarás, Matecoba. A Pepe, en el templo donde estamos todos, dijimos todos, para reunirse todo era. Y ahí te irá preguntando. El pan de los ácimos, porque todos tenemos que compartir la vida y comer, alimentarnos, compartir generosidad. Matecoba, y bebés y también. Y luego la lámpara que significa entonces el iluminarnos, escuchar su palabra, saber lo que Él quiere. Entonces para eso era el templo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandi Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro leemos al profeta Ezequiel. Estamos en el capítulo 16, los versículos 59 al 63. Idea central, leitmotiv, quebrantaste tu alianza. Quebrantaste tu alianza. Me dirigió el Señor la palabra, actuaré contigo conforme a tus acciones. Pues menospreciaste el juramento o quebrantaste la alianza. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sonrojarás al acoger a tus hermanas, las mayores y las más pequeñas, pues yo te las daré como hijas, mas no en virtud de tu alianza. Yo mismo haré alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Y así continúa esta profecía de Ezequiel.
Abela y Ponabea e Iñandeína, conforme a tus acciones yo voy a actuar. Yo voy a actuar conforme a tus acciones. Queridos hermanos, entonces es importante que entendamos esto. Ezequiel lleva a través de sus profecías lo que él recibe como palabra del Señor. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros que conforme a nuestro accionar también nosotros tenemos los resultados. La ñande yajaro betupao beñañembo enoñajendu beñande yarañe haya yojalju, etc. Ciertamente que la vida será totalmente diferente. Pero la yeikona ve beñande acane ya pola ya posea ñambotao ñande la pisabe ñambotao la ñande familia beñande la mireco la ñande menabe ñande membecuerabe ñambotao la ñande patrón cuerabe jacuantoñabe. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que también las consecuencias vendrán sobre ese accionar nuestro. Opeago la ñande yara y ñande conforme a tus acciones. Pero ese accionar, dice, es porque menospreciaste el juramento o porque quebrantaste la alianza. Pidamos entonces este Teshakwa a llevar peñan de Yara Renondebe y que podamos hacer bien lo que el Señor nos ha regalado y con quien nosotros hemos hecho nuestra alianza. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús
hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos reflexionando nosotros aquí en este momento, diciendo que íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo. La intimidad significa el encontrarse, unidos pero como comunidad. Y vamos al templo. Aquí dice el Nuevo Testamento a diario. Antiguo Testamento le pedía en el capítulo 31 del Éxodo, ustedes pueden leer, decía el Shabbat. En el Shabbat tenían que reunirse, es decir, el día de descanso. Y cada vez era un día de una manera muy especial. Vamos a mirar un poco lo que decía en ese capítulo 31. En el versículo 12 en adelante del Éxodo dice: el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas en los siguientes términos: no dejen nunca de observar mi sábado. En la sinagogues, es decir, en el templo. Sinagoga significa reunión. Los sábados. Porque el sábado es un signo entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. Sacralidad, lo sacro, lo importante, presencia de Dios, descanso. El que lo profane será castigado con la muerte. Bastante duro, lo que nos dice aquí. El que no se congregue, el que no vaya al templo, el que no obedezca el día del descanso. Imagínense cómo te presenta, ¿verdad? Será castigado con la muerte. Será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día de descanso solemne, consagrado al Señor. Durante, dice, 6 días se trabajará, pero el 7º será un día de descanso solemne. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Ahora, los israelitas deberán observar el sábado celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Él será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el 7º día descansó y retomó aliento. Y al crear el mundo, ¿verdad? Del 7º día. ¡Qué bien! Una teología magnífica. Bueno, esto es lo que está tomando aquí de nuevo San Lucas. Ahora ciertamente que cambia su teología y agrega más, porque dice que a diario ellos se reunían en el templo. El templo es el signo de la unidad. El templo es el lugar donde nosotros nos ponemos de acuerdo. Porque si Dios eligió, decíamos, el templo para la reunión de todos los hombres, de todo el pueblo, del presidente de la República hasta el último chabolay, entero allá, nadie se puede quedar. Ahí voy a ver capítulo 31. El que no se va será castigado con la muerte.
Interesante, es una forma, es un lenguaje ciertamente, ni tomarse literalmente en la ¿verdad? Porque esto es una reflexión profunda, porque es una responsabilidad moral todo esto. Esta es una propuesta, ¿verdad? Es la propuesta para decirte que necesitamos unirnos íntimamente, como dice aquí. Esta es la comunidad ideal. Para poder caminar juntos y para poder nosotros mismos tener un solo corazón, una sola mente, tenemos que reunirnos, unirnos nuevamente, estar en sintonía, entrar en comunión. Y la metodología en la propuesta del Evangelio y de la palabra de Dios es el templo. Es allí el lugar de la reunión. Upebe ñande la ñande atita hina, upebe ñande yahata lleva. Upebe ñande ñañemonguetata ya etamba eva peñande yara yeruremi ñande. Amba eisha pa ñande ko anga yagüero guatata hina peñande recobe. Atención. Ba eisha yagüero guatata ñande recobe, ba eisha yagüero guatata peñande roga. Ba eisha yagüero guatata lleva peñande neta. Ah, por eso decíamos del presidente de la República hasta el último Shaolai. Entero que te haya. Entero que te haya. Viendo que te hagan joder. Porque aquí pues, vamos a hablar y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, cuando Dios te llame y te diga no robarás, no codiciarás, etc. Entonces, quiero escuchar tu respuesta. Y ahí todos vamos a escuchar. Ya yo cuadro y te digo. La ñande ya donde no robarás, ande yo no se enamondai. Entero te oigo a de mondaja, te van a buchear. Te van a buchear todo. Por eso que el templo es muy importante, queridos hermanos. Es el lugar de la reunión. Muchas personas no quieren ir al templo. Ambas en dos y la templo porque igual a poner cola de paja. Porque igual a poner en de yara, heida juena. Entonces, ya evitantes y lo mitad. Ya llamamos un burguín de veña de yara. Muchas personas luego vienen, ¿verdad? Y te dicen, ¿verdad? Padre, yo hace mucho que me he alejado de Dios. Hace mucho que no me acerco al templo. Hace mucho, Padre, que no me acerco a la confesión, etcétera, etcétera. Bueno, hay gustos y nada interesante. Lleva. Lucas vuelve a retomarlo. Y estamos hechos los apóstoles. Y por eso dice que ellos frecuentaban a diario el templo. Queridos hermanos, vamos terminando por el día de hoy. Peña continuada, porque uy, nada. Y así entonces les dejo también la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.